El barrio se moviliza. El barrio se moviliza. El barrio se moviliza. Con Pulpería, el barrio se moviliza. Este es tu podcast pinolero favorito sobre temas de interés popular. Y cafecito caliente, por supuesto. Buenas, estimada familia pulpera. Gracias por hincarle al play y estar aquí a la expectativa de este título tan peculiar. No comas ansias, en breve te inundo de datos interesantes y educativos. Por acá siempre hay el Primo Moncada saludándote y deseándote mucha salud y paz. Te cuento que en teoría estamos a pocos episodios de finalizar la temporada 3. Te preguntarás qué define una temporada para Pulpería y pues en realidad no tengo una respuesta definitiva para eso. Solo siento que entre 19 y 21 episodios, cuando mucho 23, es un número impar adecuado para reconfigurar este podcast. Repensar la imagen quizás, repensar los temas, en fin, tratar de interiorizar y exteriorizar lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, qué podría cambiar o si debería estacionar el pegue y darle un descanso a las cuerdas vocales. Creo que eso último por el momento no está en el panorama, pero como sabemos no todo es para siempre y ya llegará el momento de desviar el rumbo. A estas alturas debería tener más que solo ideas de lo que será la cuarta temporada, pero honestamente te digo que no tengo mucho en mente, pero bueno, ya tocará ponerse las pilas. Y por cierto, las colaboraciones siempre están sobre la mesa en caso de que tengas alguna idea, algún tema para compartir, en fin, lo que se te ocurra que no esté penado por las leyes de Nicaragua. Ahora sí, entrémosle a lo satánico. O sea, no literal, me refiero al tema en cuestión. Recuerdo que aún estaba en secundaria, ahí por los finales de los 90, cuando empezaba a escuchar historias sobre los supuestos efectos insólitos de algunos dibujos animados. A nosotros nos llegó un poco tarde aquí en Nicaragua porque hasta en esa década supimos sobre la televisión por cable y recibíamos los programas enlatados de Estados Unidos. Y que aún uno siendo escéptico o escéptica, de pronto nos cuestionábamos sobre la posibilidad de tales fenómenos, ¿no? Tales cosas. Y a veces hasta la curiosidad por experimentarlas. No me juzguen mucho, por favor, aunque a los ateos nos tildan a veces de satánicos, no tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque tu pastor diga que sí. Es bien sabido que lo de la experimentación y la curiosidad es muy parte de la naturaleza humana y posiblemente de la mayoría de los seres vivientes. Ok, el asunto es que, sin importar que seas de mi generación, de una generación anterior o una posterior, seguramente habrás escuchado o leído a más de alguna persona referirse sobre ciertos dibujos animados o géneros musicales e incluso sobre algún personaje famoso que están o eran poseídos o que tienen características satánicas y que están llenos de mensajes subliminales y que mantienen a los niños y a los adolescentes embobados y manipulados para luego hacer solo ellos sabrán qué cosas. A estas alturas del partido, en realidad, a estas alturas de la civilización, deberían parecernos absurdas, pero bueno, ya sabemos cómo es esa parte de la humanidad que necesita de distracciones mentales para ver el mal donde no lo hay y evitar el bien donde más se necesita. Regresando al asunto, de nuevo, te cuento que el pánico satánico
Fue un fenómeno que se extendió por Estados Unidos e incluso México, ahí por finales de los años 80 y 90. Eran tiempos en los que básicamente no se podía abrir el periódico o encender las noticias sin escuchar a los medios hablando sobre mensajes subliminales escondidos en la música rock, símbolos paganos en las caricaturas o juicios criminales que involucraban a los maestros de escuelas en sacrificios de niños. Mucha gente fue a la cárcel durante años acusada sin fundamentos, basándose en nada más que rumores generalizados de que los secuaces del diablo estaban corrompiendo y a veces devorando a los niños. Los discursos religiosos, por ejemplo, se centraban en hechos nunca corroborados de que los veneradores del diablo estaban entre nosotros. Podía ser tu esposa, un vecino, tu mejor amigo. Podían aparentar ser personas normales, pero que por las noches se engalanaban y se reunían a adorar todo tipo de perversión. La histeria masiva llegó a involucrar a la famosa presentadora Oprah Winfrey, a dibujos animados como Los Pitufos e incluso a una famosa cadena mundial de restaurantes de comida rápida que no nos patrocina y por eso no la menciono. Pero, ¿cómo comenzó o qué provocó esta famosa amenaza psicótica de los rituales satánicos? Anteriormente te mencioné que el apogeo de este pandemonium fue en los años 80, pero vámonos una década antes solo para hacer un poco más largo este episodio. Se dice que en los años 70 surgen los primeros indicios sobre el ocultismo, el satanismo y el miedo a lo evangélico. Algunos de los factores que contribuyeron a incrementar el interés y el miedo a lo oculto durante el final de los años 60 y la década setentera fue, por ejemplo, una serie de asesinatos a mediados de 1969 vinculados a sectas masónicas que conmocionaron a todos los Estados Unidos e implantaron en el cerebro de mucha gente los rituales organizados para asesinar personas. Ese mismo año, en el 69, el músico organista convertido al ocultismo, Anton LaVey, publicó su tratado filosófico titulado La Biblia Satánica, que fue identificado como un plagio a otros autores que presentaban pensamientos como la autorrealización y el empoderamiento. Aún así, ese infame documento se convirtió en la obra fundamental del satanismo moderno y en el texto clave de la Iglesia de Satanás, que fue un grupo que LaVey había fundado oficialmente en 1966 y que incluso creo que todavía está vigente. Paralelo al ascenso del satanismo como práctica reconocida, se publicó en 1971 la novela más vendida de William Peter Blatty, conocida como El Exorcista, y luego su exitosa adaptación cinematográfica en 1973. Con sus afirmaciones de que esta obra era basada en una historia real, El Exorcista impactó profundamente la psiquis colectiva de Estados Unidos con respecto a la existencia de demonios, e incluso fue cuando se transformó o se tergiversó el popular tablero de la Ouija, que era un divertido e inofensivo juego de mesa, haciéndolo ver como un instrumento diabólico capaz de inducir una posesión espiritual o provocar una infestación demoníaca, entre otras actividades paranormales. Otro ejemplo fueron las memorias fabricadas de un autoproclamado evangelista cristiano, Mike Warnke, quien en 1972 publicó esos supuestos relatos de la infancia e inicios de su adultez, caracterizadas por una intensa adoración satánica. Warnke escribió que se desempeñó como sumo sacerdote satánico y que participó, entre otras cosas, en orgías ritualísticas. Toda esa farsa fue desacreditada 20 años después de su publicación. Y así otros exsatánicos autoproclamados, surgidos en los 70s, insistían en que el mundo estaba gobernado por brujos en cultos, rituales satánicos, símbolos ocultos y conspiraciones satánicas de gran envergadura. Obviamente, lo que hacía que sus historias fueran atractivas y creíbles para los cristianos
es que afirmaban tener experiencias de conversión, muchas de las que fueron investigadas y desmontadas posteriormente. Pero así como el fenómeno moderno de las noticias falsas es más fácil viralizar la mentira que el esclarecimiento de estas, el pánico satánico iniciado en los 70s ya estaba encarnado en muchas personas y los 80s, con todo y las peculiaridades de la época, fue como si se abrieran las puertas del mismísimo infierno con vía directa a la tierra, particularmente a los Estados Unidos. Se le considera una década definida por el peligro de los extraños y un miedo creciente a su propio vecindario. Aunque la era Reagan, que fue en los 80s, fue una época supuestamente de crecimiento económico y prosperidad financiera para ese país del norte de América, también fue una época de malestar centrado en el crecimiento de la población, en el crecimiento de la urbanización y el surgimiento del modelo familiar de doble ingreso, que requirió un fuerte aumento en la necesidad de los servicios de guardería. Esto también provocó la ansiedad por proteger a la familia de los peligros desconocidos de esta nueva era. Los años 80 vieron la propagación de información errónea sobre el SIDA, los rostros de las víctimas de secuestros que aparecían en los cartones de leche, el único asesino de dulces de Halloween, Ronald Clark O'Brien, que recibió una ejecución muy publicitada en 1984, y la primera ola de informes de payasos asesinos que intentaban aprovecharse de los niños. Y bueno, ni hablar del final de la Guerra Fría y la paranoia anticomunista. Estos y otros momentos del malestar social apuntaron hacia una creciente alarma sobre el peligro de lo extraño, de los extraños, y el temor de que el mal podría estar acechando a la vuelta de la esquina. A pesar de esto, el fundamentalismo cristiano y la creencia literal en ángeles y demonios iba en aumento. Predicadores fundamentalistas como Jerry Falwell ganaron prominencia en los Estados Unidos, infundiendo un estilo de cristianismo a punta de fuego y azufre, literalmente. También Pat Pauling fue otro personaje que convocaba a cruzadas antiocultistas, ya que creía que la muerte por suicidio de su hijo fue el resultado de una maldición de dragones y mazmorras, un conocido juego de mesa de la época. De hecho, varios personajes infantiles fueron acusados de estar aliados con el diablo, o al menos con lo que algunos llamaban dioses paganos. Los Thundercats supuestamente tenían la intención de promover el misticismo oriental. Piezas del juego de He-Man supuestamente invocaban imágenes demoníacas porque los niños podían usar un micrófono para profundizar sus voces y fingir ser malvados. Los pitufos no se salvaron porque eran azules y tenían labios negros. Esto se interpretaba como un cadáver, convirtiendo a los famosos dibujos animados en miembros de los no muertos o los muertos en vida. A ver, incluso si no estás familiarizado con por lo menos algo de lo que he mencionado sobre el pánico satánico, probablemente hayas oído hablar de la idea de que ciertas canciones, cuando se reproducen al revés, revelan mensajes subliminales. La música rock fue especialmente susceptible a esas acusaciones en la década del 80, cuando bandas como Led Zeppelin y The Rolling Stones fueron acusadas de ocultar su apoyo al diablo en sus discos. Todo el concepto de que los mensajes satánicos son audibles cuando la música se reproduce al revés probablemente tiene sus raíces en el trabajo de un personaje llamado Aleister Crowley. Este infame ocultista de principios del siglo XX aconsejó que uno podía entrenarse para pensar de forma inversa, por decirlo de alguna forma, aprendiendo a hablar al revés e incluso escuchando discos fonográficos al revés. Un caso en particular se dio con la demanda por $6 millones a la banda de rock Judas Priest. En diciembre de 1985, dos amigos, Raymond Belknap, de 18 años, y James Vance, de 20, terminaron una noche de bebidas al aceptar un pacto suicida. Belknap murió y Vance quedó con lesiones graves. Los padres de Vance demandaron a la banda apuntando de que ambos jóvenes habían sido fanáticos de su música
y persistían los rumores de que mensajes ocultos como "do it" o "let's be dead", como "hacelo" o "vamos a estar muertos", estaban enterrados en canciones como "Better by You, Better Than Me". El caso llegó a los tribunales en 1990 y los expertos en audio reprodujeron las canciones hacia atrás y hacia adelante en diferentes velocidades y finalmente un juez dictaminó que los demandantes no demostraron que los mensajes subliminales se colocaron deliberadamente en el álbum y que la banda no era responsable. Es bien sabido que para hacer el mal no necesitas al Señor de las tinieblas, ni que para hacer el bien tenés que ser un santo o un querubín. La naturaleza humana, por lo general, nos da el suficiente poder para diferenciar entre lo uno y lo otro. Tu religión o tu deidad no te hace mejor o peor persona que otras. Respetémonos y comprendamos las elecciones y decisiones de otros que también busquen la paz interna y la paz en comunidad. ¿Qué te pareció este tema? ¿Muy heavy, muy fuerte para tus gustos auditivos o pensás que es necesario exponerlos? Somos todo oídos u ojos para comentarios, sugerencias, preguntas. Ya sabes, o por si no sabes, nos encontrás en Facebook, Instagram y Twitter como Pulpería Podcast. Todos los episodios se escuchan en Anchor, Spotify, YouTube y muchas otras plataformas de almacenamiento podcastero. El barrio se moviliza, se informa y avanza. Hasta la próxima. Chao.